La conversación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, tenía como propósito presionar a Moscú, cree Yuri Rogulev, director de la Fundación Franklin Roosevelt para Estudios de Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Moscú. El 12 de febrero, por iniciativa de la parte estadounidense, los líderes de Estados Unidos y Rusia mantuvieron una conversación telefónica. En el transcurso de la llamada, los jefes de Estado han hablado, en particular, de la tensa situación en torno a Ucrania. Según el experto, el propósito de la comunicación fue un intento de ejercer presión, al mostrar la falta de voluntad de Washington para discutir las cuestiones planteadas por Moscú. Esto tiene que ver con su falta de voluntad para discutir las cuestiones que plantea Rusia. Es un intento de exteriorizar a Rusia como un país agresivo, que obliga a todos los demás a tomar medidas extraordinarias como la evacuación de sus diplomáticos. Creo que ese era el objetivo, subrayó Rogulev. Enfatizó que la iniciativa de Estados Unidos, para hacer esta llamada no parece un paso conciliador, o un intento de resolver el asunto. Todo fue parte de una campaña que los estadounidenses han lanzado contra Rusia. No creo que algo cambie en un futuro próximo, declaró Rogulev. A finales de 2021, la Cancillería rusa publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriarlas ya emplazadas. Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada en el bloque de Ucrania. El 26 de enero, Estados Unidos y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, comentó entonces que Washington había dejado sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este. Además, durante los últimos meses se fueron agravando las tensiones en torno a Ucrania, por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, algo que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión. Rusia rechaza esas sospechas y defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio, según lo estime conveniente, y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. Rusia presentará pronto su respuesta a las contrapropuestas de Estados Unidos y la OTAN en materia de seguridad, informó el asesor del Kremlin, Yuri Usakov. Este 12 de febrero los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron una conversación telefónica, que prolongó un poco más de una hora, y tuvo un carácter práctico y equilibrado, según Usakov. Los presidentes acordaron que Moscú examinará en detalle las iniciativas planteadas por Biden y las tomará en consideración, en la medida de lo posible, en su reacción a los documentos de Estados Unidos y la OTAN, que en breve dará a conocer a los socios y al público, dijo. Usakov indicó, la respuesta de Estados Unidos a las principales demandas de seguridad de Rusia, no tuvo en cuenta en sus principales preocupaciones. El líder de Estados Unidos destacó la necesidad de Rusia y Estados Unidos, como las dos mayores potencias, deben hacer lo posible para evitar el peor escenario en el contexto de la situación en torno a Ucrania. Agregó que durante la conversación Putin y Biden acordaron continuar los contactos entre Rusia y Estados Unidos, a diferentes niveles. A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN, sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares, fuera del territorio nacional y repatriarlas ya emplazadas. Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada en el bloque de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este, y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas.
Por lo tanto, el Kremlin califica de absurdos los rumores sobre una presunta invasión rusa en Ucrania. Las especulaciones sobre la presunta invasión rusa en Ucrania son absurdas, denunció el asesor del Kremlin, Yuri Usakov, tras la conversación telefónica que se sostuvo entre Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden. La tensión en torno al movimiento de nuestras tropas en nuestro territorio, aunque cerca de las fronteras ucranianas, lleva varios meses aumentando, pero en los últimos días y horas la situación alcanzó niveles absurdos, dijo a la prensa. Usakov constató que la histeria en torno a la presunta invasión rusa está en su apogeo. Denunció que Washington está promoviendo esta histeria de manera artificial, pero a la vez está proporcionando ayuda militar a Ucrania, preparando el terreno para provocaciones por parte de las fuerzas de Kiev. Además, Putin cubrió en detalle el camino destructivo que ha emprendido Kiev para sabotear los acuerdos de Minsk. Según aseveró el mandatario ruso, Occidente no ejerce la presión necesaria para que Kiev cumpla con sus obligaciones, y en lugar de ello se dedica a la militarización de Ucrania. La conversación entre los dos líderes duró más de una hora y se llevó a cabo por medio de una línea de comunicación protegida. Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses, por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión. Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. Según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Occidente desata la histeria para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbass. Las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, sobre la eventual invasión rusa a Ucrania durante los Juegos Olímpicos, forma parte de la campaña de propaganda antirrusa, afirmó el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov. El viernes pasado, Sullivan dijo en una conferencia de prensa que Washington cree que Rusia podría invadir Ucrania durante los Juegos de Invierno, que se disputan en Pekín hasta el 20 de febrero. Consideramos tales declaraciones de la intención de la administración estadounidense de maximizar el grado de la campaña de propaganda contra nuestro país, dijo Antonov, citado por la embajada rusa en Washington. Según Antonov, con estas alegaciones Estados Unidos pretende convencer a la comunidad mundial de que agresión por parte de Rusia es inminente. Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por causa de la traslación de equipos de combate a Ucrania, acusando a Rusia, de un país agresivo, de acumular tropas en la frontera entre ambos países, que Occidente quiere hacer ver al mundo como preparativos para una posible invasión de Rusia a Ucrania. Rusia rechaza esas desconfianzas, defiende el derecho de mover fuerzas dentro de su propio territorio, según lo estime conveniente y también acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.